Hola de nuevo, muy buenas tardes a las emprendedoras y emprendedores que nos siguen acompañando, a las empresarias y empresarios. De verdad, para mí es un gran gusto poder recibirlos y sobre todo un honor poder contar con la presencia del doctor Rodrigo Castañeda, actual secretario de Economía del Estado de Zacatecas. Rodrigo, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. El doctor Rodrigo nos va a platicar una espectacular conferencia de innovación que me ha tocado y lo platicar y es brillante. El doctor es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene maestría en instrumentación y control automático en la Universidad Autónoma de Querétaro, doctorado en ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro, alta dirección en innovación, Escuela de Negocios, Universidad Panamericana, miembro de distintos comités, organismos e instituciones gubernamentales como el CONACYT, Secretaría de Economía, Petróleos Mexicanos, y también no gubernamentales como el Consejo Coordinador Empresarial, el DIAT, Premio Nacional de Tecnología e Innovación, entre otras. A nivel nacional, como representante del sector industrial, empresario de tecnologías de la información y consultor de proyectos empresariales de infraestructura, capacitación, tecnología e innovación. Actualmente secretario de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas, es representante de México en la Alianza Global para la Inteligencia Artificial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en relación al futuro del trabajo, innovación y desarrollo económico, desigualdad y pobreza a partir de julio del 2020. Fue presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo Económico del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional. En la Cámara Nacional de Industria de la Transformación Canacintra se ha desempeñado como presidente de la delegación Zacatecas, presidente de la delegación Aguascalientes, vicepresidente nacional de innovación, tesorero nacional, miembro de la mesa directiva nacional. En Canacintra ha propuesto y emprendido diversos completos ecosistemas de innovación y desarrollo tecnológico que están operando. Fundador de 3 empresas de tecnología, asesor de tecnología, innovación y desarrollo en más de 100 empresas del país y consultor para más de 100 proyectos empresariales de infraestructura, capacitación e innovación. Rector fundador de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, responsable para la creación de 2 centros de innovación industrial y 4 nodos de innovación en el país. Literalmente tenemos a un gran académico, a un gran empresario, a un gran experto en innovación. Nada más por decirles un dato más, en el campo académico y científico y tecnológico colabora en más de 40 publicaciones internacionales, indexadas con más de 1,500 citas. De verdad es un honor recibir al doctor Rodrigo Castañeda, secretario de Economía de Zacatecas, con una plática que va a ser de mucha ayuda y de mucho apoyo para los emprendedores y empresarios pymes de innovación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar más bien en este evento tan importante para empresas y emprendedores en México. Es todo un reto el que tenemos todavía en México hacia este sector. Entonces, más bien felicitarlos por esta iniciativa que vienen haciendo ya constantemente y agradecido por la invitación al CCMX y en el evento Creo MX. Pues adelante, Rodrigo, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ¿pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, siempre me gusta comenzar una conferencia con la imagen que está atrás, que ustedes están viendo, de esa serie de imágenes que están en la parte de atrás del texto, y es el cómo veo a México, cómo debemos de ver a México. Si se fijan, somos una potencia automotriz, una potencia en manufactura, somos una sociedad muy solidaria, ¿no?, ante las adversidades. Somos un país de una gran riqueza cultural, una gran historia. Somos un país de exportación, un país de manufactura, un país que tiene que ver con el campo y un país con innovación. Entonces, creo que lo que siempre comento es que tenemos que estar muy orgullosos de nuestro país, de nuestra tierra, y ver cómo sumar todo nuestro granito de arena. Y en ese sentido, bueno, irá parte de lo que será mi plática. Comienzo siempre con esta frase que les digo, que en la actualidad no puede entender uno el desarrollo socioeconómico de un país, el combate a la pobreza, la desigualdad de un país o de una región sin el emprendimiento, la educación, la ciencia y tecnología e innovación, ¿no? Y eso se ha acelerado ahora con la pandemia, que son algunos de los temas que veremos. La siguiente, por favor. Bueno, México, ¿cómo está? Por eso les decía que es un país que vamos avanzando. Somos la 15ª economía del mundo.
México, bueno, somos el 13º país que más comercia en el mundo, somos el de más tratados de libre comercio en el mundo, y somos, o éramos antes de la pandemia, ahorita esperemos toda esta recuperación económica vaya avanzando, esta recuperación, sobre todo del sector turismo, que es pues, digo, todos fueron afectados, pero los de más afectados desde el punto de vista económico, el turismo, éramos el 8º país más visitado del mundo. La siguiente, por favor. Bueno, México, de acuerdo a los censos económicos, se fijan, son 6.3 millones de unidades económicas, y el 99.8% de las MIPYMES son MIPYMES, el 67.9% generan de los empleos, el 51.5% son de los ingresos por bienes y servicios, es lo que generan las MIPYMES. Y bueno, en el tema de la productividad, las grandes empresas concentran el 54.7% del valor agregado. Si se fijan, ese 0.02% concentra ese valor agregado, ¿no? He ahí la importancia del impulso a las MIPYMES y los emprendedores y fortalecerlos, ¿no? Ya lo comentábamos hace ratito en una charla, lo platicaba Juan Carlos, que de acuerdo a indicadores internacionales, pues las MIPYMES y el fortalecimiento de las MIPYMES nos llevan a una mejor distribución de la riqueza. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro país, de acuerdo al tema, a la OCDE, se fijan, nuestro país tiene la mayor brecha de productividad entre las empresas grandes y las MIPYMES. Las microempresas generan por empleado el 14% de lo que genera una gran empresa, las pequeñas empresas el 37% y las medianas el 46%. Entonces es ahí uno de los ejes torales a fortalecer. La siguiente, por favor. Bueno, si se fijan, hay un reporte de riesgos globales que sale, que publica año con año el Foro Económico Mundial. La siguiente, por favor. Y dentro de este estudio que presentan año con año, no estaba ni cercanamente una pandemia en 2020, no estaba visualizada, estaba visualizado los primeros 5 riesgos globales tenían que ver con el tema ambiental, con el tema medioambiental, el tema del agua, desastres naturales, etcétera. Otro de ellos refería a los temas de ciberseguridad y ciberataques, pero no estaba una pandemia como tal, ¿no? Y fue lo que pues detonó todo todo este movimiento en muchos de nuestros sectores y el impacto económico, socioeconómico, pero sobre todo el gran impacto a la parte de la salud y la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, no estaba previsto o no estaba ni siquiera visualizado, ahora ya aparece en el 2021, pero si se fijan, todavía gran parte del impacto del COVID es incierto, ¿no? Y incluso todavía estamos dentro de la pandemia, o sea, no hemos superado la pandemia. Afortunadamente en el país, somos un país que va muy avanzado en la vacunación, y si ustedes lo recuerdan, el primer punto que se presentaba para la recuperación económica era la vacunación, ¿no? La vacunación de la población, el que se generara también esta inmunidad de rebaño que le llamaban, ¿no? Pero bueno, uno de los temas que hay que ver ahí, si se fijan, la Oxfam, ¿no? Hablaba de que 25 millones de puestos de trabajo se podrían perder, pero lo más grave es que hablaba además de que podría pasar a una capa de pobreza al menos 500 millones de personas, y esto habla de un retroceso en las condiciones sociales, ¿sí? En un retroceso en el avance de las condiciones sociales, en el combate a la pobreza, etcétera, de entre 10 y 30 años según la región. Eso es lo que nos reportaban. La siguiente, por favor. Bueno, recuerden que existe un índice global de innovación. El 2020 me gusta la portada porque, bueno, ahí no se alcanza a ver en unas letras muy pequeñas, pero habla de la innovación como una moneda de cambio, ¿no? O sea, por eso lo ponen como un billete y dice que es el tema de la innovación, o sea, como una moneda de cambio. Y creo que vale la pena aquí subrayar que, de acuerdo a la ONU, a las conferencias estas de comercio y industria, habla de que los países que más rápido salieron de la crisis económica
la crisis financiera derivada del 2008-2009, la crisis financiera, fueron los que siguieron una apuesta sostenida al emprendimiento y la innovación, ¿no? Entonces hace un llamado a las regiones, a los países, a los estados, a que sigamos con esta vía y impulsando. Por eso lo mismo referí ahorita, celebro este tipo de eventos, porque es lo que tenemos que estar haciendo, impulsando constantemente esto, que además la pandemia, bueno, obligó también por otra parte a acelerar los procesos de digitalización, de innovación en las empresas, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, se fijan, también hay un índice global de competitividad de los países y vean cómo hay una correlación entre la innovación y la competitividad de un país, y eso aplica para regiones, para estados, para todos, ¿no? Fíjense por ahí los pilares que evalúa el índice global de innovación, y varios de ellos tienen que ver con innovación, con educación. Se fijan, está uno tal cual, el que es el ecosistema de innovación, pero si se fijan también están los otros que tienen que ver con la adopción de ciencia, tecnología, innovación. Entonces, son indicadores que están completamente relacionados. Por eso, si cuando uno mueve el indicador de innovación, también se mueve el de competitividad de un país. La siguiente, por favor. Bueno, también hay un ranking de ciudades y países en talento emprendedor, ¿sí? Y si se fijan por ahí, bueno, nosotros estamos ocupando el lugar 70. Ahí están los primeros 10 países, ¿no? En el tema de talento y ciudades con talento emprendedor. Entonces es algo que aparece también como un indicador y un índice. Y si vieron en el anterior, bueno, en el de competitividad, uno de los ejes que se evalúa es el talento, ¿no? El capital humano. La siguiente, por favor. Bueno, miren, pasemos al tema de México, que creo que es lo importante, por qué centrar temas de esfuerzo, innovación, MIPYMES, emprendimiento, tema del talento. Si se fijan, la edad promedio en el mundo, más o menos, bueno, ya cambió, ya avanzó en el nuevo censo, pero bueno, México, si se fijan, son más de 126 millones de personas en el censo 2020, de las cuales el 51% son mujeres, el 48.8% son hombres, y si se ven por ahí, como está esa gráfica que se ve ahí, que parece uno de estos chocolates Kisses, ¿no? Tiene que ver con cómo está nuestro bono demográfico. Y se fijan, todavía gozamos de un bono demográfico. El promedio de edad está siendo 20 años, se ha ido moviendo, se fijan, estaba en 27 pasaditos, y 2020 son 29 años. Entonces, se fijan, somos una sociedad todavía en promedio joven, pero que tenemos que aprovechar como país ese bono demográfico. La mayoría de los países que ustedes ven o de los que vemos que han avanzado, han aprovechado muy bien su bono demográfico, y creo que es uno de los temas que además tiene que ver precisamente con este evento. Pero si se fijan, bueno, una promedio de edad, vean, el de Estados Unidos es de 37.5 años, el de Japón de 45 años, ¿no? Entonces, son sociedades que empiezan a entrar en complicaciones en ese sentido. Pero creo que un tema importante, este dato no está totalmente actualizado, aunque ha cambiado poco, realmente no ha cambiado mucho, pero si se fijan, de cada 100 mexicanos que terminan la primaria, 62 entran a la secundaria, 25 a preparatoria, 13 a licenciatura y 3 hacen un posgrado. Entonces hay un tema que impulsar fuertemente en la educación. Acuérdense que la educación es la base de cualquier sociedad, o esas sociedades como vemos, como Corea, o algunas otras, misma China, pues han basado la transformación de sus países en la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, este es un punto importante que hay que tener en el contexto del país. La siguiente, por favor. Bueno, además de lo de la pandemia, o antes de la pandemia y ahora más aún dentro de la pandemia, estamos en un punto de inflexión aún mayor en la historia, ¿no? Se habla que estamos en el siglo donde desaparecerán las fronteras físicas, aunque pues ya nos andaban poniendo una aquí con el norte, ¿no? Nos querían poner una física de cajón, pero bueno,
creo que ya no prosperó, afortunadamente, pero ya las fronteras no son físicas, se fijan, ahorita menos con la pandemia, lo que estamos haciendo, bueno, yo estoy en Zacatecas, creo que el evento es en Yucatán, si no estoy equivocado, o la sede era Yucatán, pero bueno, así las diferentes sedes, y la mayoría de nuestras reuniones, las clases fueron virtuales, no había ni paredes, ¿no? Alrededor de uno en las clases, ¿no? O eran las de la habitación, si es que no salían de la habitación para tomar las clases, ¿no? Pero a lo que voy es que se aceleró todo este proceso, eso se hablaba de que ya no había esas variaciones, entonces ahorita igual en las empresas, fíjense, ustedes se comunican a todas partes del mundo, los softwares, partes de ellos se están desarrollando al mismo tiempo en varias partes del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí de análisis. La siguiente, por favor. Bueno, si se fijan, ahí les puse como hasta el iPhone 6, creo, y en los tiempos exponenciales, ahorita lo vamos a ver, y que se aceleraron aún más con las pandemias, pues se fijan, ahorita ya uno en un celular trae una cámara profesional, ¿no? Definitivamente trae una cámara profesional, y las innovaciones graduales que se dan generalmente en los celulares, se fijan, es hacia eso, ¿no? Poco hacia el diseño, pero lo principal que promueven, si fijan, son las cámaras, ¿no? Que ya tienes una de visión 360, que ya tienes lentes o tiene aumento la propia cámara, cada vez mayor, más alta definición, incluso definiciones que en el ojo humano puede detectar generalmente, ¿no? Así están las televisiones también, pero son los tiempos exponenciales que estamos viviendo y que se aceleraron con la pandemia más. La siguiente, por favor. Bueno, y el tema de tener presente en todas las innovaciones y los negocios, pues ya es la parte digital, ¿no? Pero yo creo que esto nos puede hablar un poco de cómo se han movido los negocios en el mundo, cuáles son los modelos de negocio que hay que estar observando en el mundo, y por eso la importancia, y más aún de los temas de transformación digital en las MIPYMES, los emprendimientos, pensarlos ya bajo una visión digital también es importante. Se fijan, miren, la radio tardó 100 años en llegar a más de 50 millones de usuarios. La televisión, 38 años a llegar a esos mismos 50 millones de usuarios. Facebook se tardó 9 meses en llegar al doble de usuarios, a 100 millones. Y si alguien recuerda, que ese fue como un momento disruptivo en este sentido, de ese jueguito Pokémon Go, ¿no? Que andaban correteando con el celular ahí mascotas virtuales, ¿no? Y se caían hasta en las fuentes, etcétera, tratándolos de encontrar o algo así. En un mes llegó a 100 millones de usuarios. Estamos en una época que, se fijan, la empresa más grande de taxis tiene 0 automóviles, ¿no? Uber, o de servicio de taxi. Facebook, pues ya es una empresa de medios web la más popular, crea en general 0 contenido. Alibaba, la empresa de venta al por menor más valorada del mundo, creo que ya cambió eso también ahorita en la pandemia. Aquí va a haber cambios por la pandemia. Airbnb, de alojamiento, y que fue de los afectados, ¿no? Incluso estaba en complicaciones financieras severas, pero se fijan, era la plataforma de alojamiento más grande del mundo y tenía 0 inmuebles. Y Coursera, la escuela más grande del mundo, que tiene 0 salones. Estos son los tiempos que estamos viviendo y que se han acelerado con la pandemia. La siguiente, por favor. Entonces, si se fijan, miren, este es un corte más o menos al 2016, es para entender este cambio tan radical y tan drástico. Si ustedes ven las empresas más valuadas del mundo, en 2006 todavía la gran mayoría tenían que ver con petróleo y energía, ¿no? Solamente figuraba ahí Microsoft, y General Electric, que era pues un conglomerado que tenía muchísimas áreas, ¿no? Vean, en 2016, casi la totalidad son del tema tecnológico. La siguiente, por favor. Si se fijan, ahora este es el ranking de empresas por valor en la bolsa, ¿sí? Bueno, la agarré en euros, pero bueno, sigue siendo lo mismo, lo transforma uno, pero vean también todas las que están de tecnología. Hay una grande de energía y petróleo, que es la de Arabia Saudita, que son unas fusiones y conglomerados que empezó a aparecer, pero si se fijan, la gran totalidad siguen siendo tecnológicas, ¿sí? La gran totalidad. Hay una financiera, Tesla, podríamos decir que sí, que está en automotores, pero tiene una gran componente tecnológica, y eso es como están
las empresas valuadas. La siguiente, por favor. Si ustedes ven la siguiente, que son las marcas más valuadas, también verán ahí que las más valuadas son tecnológicas, ¿no? Todos esos azul clarito que están por ahí. Y las otras, muchas de las otras tienen una componente tecnológica. La siguiente, por favor. Y bueno, la velocidad de conocimiento en el mundo, eso es algo importante a tener en la mente, ¿no? Se fijan, se estima que en 1970 se conoce como la primera vez en la historia que en la que la humanidad duplicó todo el conocimiento existente en el mundo. Actualmente se estima que esta información se duplica entre 1 y 2 años. Entonces, si ustedes ven la celeridad con la que se está generando conocimiento, es impresionante. Y bajo ese concepto, se fijan, uno diría, pues bueno, lo que estudiaste es en qué momento, digo, fuera que fuera ciencias básicas, ¿no? O química pura o matemáticas pura, pues es difícil que haya cambios, pero en muchas de las otras carreras, muy rápidamente se puede volver uno obsoleto en conocimientos. Esa es la importancia de estarse actualizando más a una hora continuamente, pero también estar al tanto cuando uno habla de innovaciones, qué está pasando en las diferentes partes, latitudes en el mundo, qué está pasando en el tema macro, y ahorita veremos rápido algo de eso, en la innovación, y hacia dónde orientar mis esfuerzos de innovación. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, vivimos en una cuarta revolución industrial, ¿sí? La industria 4.0, por ahí están marcadas las 4 revoluciones industriales. Creo que uno de los temas ahí importantes, nada más tener en mente que uno de los temas con México y es aprovechar esta cuarta revolución industrial y todos los impactos que esta misma está teniendo ya, porque pues esta ya está en proceso desde hace algunos años, pero en esta línea de tiempo se fijan, y si ustedes analizan algunos pedazos de la historia, México quedamos por algunas situaciones, tanto internas, ¿no? de problemas internos, externos, quedamos fuera de ellas, casi no totalmente, pero en realidad entramos al final o estábamos en algún conflicto. Entonces, por ahí revisen esa parte, pero bueno, ahorita estamos en una cuarta revolución industrial que hay que tenerla en mente también para todo lo que estemos diseñando en modelos de negocios. La siguiente, por favor. Y que bueno, una de las preocupaciones que tienen y que, por ejemplo, se discuten, que estamos discutiendo en la OCDE, tiene que ver con que la adopción o el quedar fuera de que nuestras empresas, los emprendedores, nuestras MIPYMES se sumen a esta cuarta revolución industrial puede caer en generar una brecha más grande de desigualdad o bienestar entre las diferentes regiones o países. Entonces, esa es una de las discusiones que está sobre la mesa, que si los países o muchos de nuestras empresas no se logran sumar a esta cuarta revolución industrial, que además es una revolución más acelerada que cualquiera de las otras que se vivieron en la historia, podemos crear una brecha de desigualdad mayor. Esas son las tecnologías que están alrededor, muchos de ustedes conocen varias de ellas, o sea, el Big Data, Data Analytics, los temas de Internet de las Cosas, la simulación, fabricación aditiva, los sistemas integrales horizontales y verticales, la ciberseguridad, la realidad aumentada, la computación en la nube. Estas son las tecnologías alrededor y que la idea es ver cuáles de ellas puedas adaptarlas a mi modelo de negocio y que algunas casi estamos obligados en los negocios. La siguiente, por favor. Bueno, miren, esto nada más es algo de lo que se habla de la adopción de tecnologías de la industria 4.0 en las empresas, que es como el rango de que puedo hablar de impacto en bajar los costos de producción, de logística, de inventarios, de calidad, de complejidad también, o los costos de mantenimiento. Entonces, habla de que un impacto entre el 10 y 20% puede tener en una empresa el empezar a adaptar o estar adaptando las tecnologías de la industria 4.0. La siguiente, por favor. Pues bueno, miren, Klaus nos dice, que es de los fundadores del Foro Económico Mundial, que la era en la que vivimos se caracteriza por una fusión de tecnologías que difumina las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico, ¿no? Si se fijan,
estas tres áreas, o esta parte, la frontera física, pues está interactuando totalmente con lo digital y ya con lo biológico, ¿no? Ustedes han visto toda esta parte de implantes inteligentes, los temas hacia salud. Entonces, es un poco lo que nos quiere explicar alrededor de esto. Ahí vale la pena revisar un libro de Industria 4.0 que tiene por ahí publicado. La siguiente, por favor. Y bueno, les quiero decir solamente de un par de tecnologías, porque hay que tenerlas presentes. La inteligencia artificial, la siguiente, por favor, que se considera una tecnología que va a ser disruptiva o más disruptiva que el Internet, que el uso del Internet, que si ustedes se fijan, vino a cambiar pues el concepto de todo, ¿no? Desde los negocios, la forma de comunicarnos, la forma de obtener la información, estudiar, etcétera, ¿no? Yo no sé, a mí, bueno, todavía me tocó tener enciclopedias, ¿no? Entonces, de ahí sacaban una información, o ibas a una biblioteca, ¿no? Ahora, pues no, ya San Google, te conectas y encuentras todo lo habido por San Wikipedia también por ahí. Pero fíjense, más o menos, este concepto comienza tras una conferencia, ¿no? En 1956, donde ya se hablaba de que la inteligencia artificial cambiaría todo. Y aunque no nos demos cuenta, lo está cambiando, ¿eh? O sea, ya con casi todo lo que interactuamos en los sectores financieros, mismo por las redes sociales, si ustedes fijan, si publican algo, ya les aparece ahí alguna publicidad de otra cosa, si mandan por WhatsApp algo, les aparece publicidad, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial está casi en todas las áreas. En la que más se ve ahorita es en el sector financiero, ¿no? La siguiente, por favor. Pero si se fijan, ya hablan desde autos autónomos, etcétera. Y se fijan, todo esto, bueno, siempre jugué ajedrez, me gusta el ajedrez, pero pues para algo que fue sorprendente en ese momento fue que Deep Blue de IBM le ganaba a Kasparov en el ajedrez, ¿no? Y chéquense el ordenador que está ahí a un lado, ¿no? Ahora con casi cualquier celular que traigan tiene más potencia que esa computadora que se ve, pero por mucho, ¿no? Por esa computadora. Pero ya en ese momento, se fijan, ya la inteligencia artificial empezaba a jugar un tema, y ahorita que les hablaré de innovación, referente. En 2011, se fija, Watson ganaba en Jeopardy también, ¿no? Y además hasta hacía algunas bromas con el comentarista, y ahí es donde empieza a salir gran parte de ya ahí todavía no la aplicación, pero ya aplicaciones en sí de inteligencia artificial en los sectores comerciales, educativos, etcétera. La siguiente, por favor. Y si ustedes ven, bueno, actualmente estamos en una cuarta oleada de la inteligencia artificial. Ya había una tercera que se considera en lo que era en 2016 de la seguridad, la preciosidad en ventas de minorista, energía, en inteligencia artificial, Internet de las cosas, los lugares inteligentes, ciudades inteligentes, ¿no? Pero en 2010, por ejemplo, que fue la primera oleada, se fija, ya entraba en la parte de búsquedas, de publicidad, de juegos, de comercio electrónico. En la segunda, que fue en 2014, por eso les decía, se fijan, ya ahí entran los bancos, seguros, comercio, educación. Entonces, es una tecnología que se considera va a ser disruptiva en el mundo y lo está haciendo. La siguiente, por favor. Entonces, esta es una tecnología que se habla que aumentará, que se calcula que aumentará en 15.7 billones de dólares el PIB mundial para 2030. O sea, esto es en pocos años, ¿no? O sea, ya estamos entrando casi al 22, y dice que va a ser exponencial hasta 2050. Entonces, si se fijan, va a ser el tema del valor de esta tecnología. Hay ahí por ahí un informe de Dolit que nos dice que el 57% de los líderes empresariales cree que la IA transformará su empresa en los próximos 3 años. Y el principal potencial de la inteligencia artificial radica en la penetración en las empresas que actualmente producen de una forma tradicional o trabajan de una forma tradicional. Entonces, nomás por dejarles una idea de lo que significa en valor el poder innovar hacia este sector. La siguiente, por favor. Otra tecnología, nada más para que ustedes los tengan, bueno, habla de que para 2000, el valor, pues, en el mercado
de la OIT en 2020 era de 27.5 millones, ¿no? Para América Latina de dólares y para México de 5.7 millones. Entonces, esta es otra tecnología que tiene un gran valor en el mercado. Entonces, vamos a pasar la siguiente, por favor, el tema propiamente de innovación. La siguiente. Bueno, innovar en las MIPYMES, ¿no? Y más o menos lo que pasa con un emprendedor. Si se fijan, esto es lo que pasa, o sea, las MIPYMES en lo general es difícil, tengan el tiempo y el recurso, todo para meterse a procesos de innovar o tener el personal para estar innovando, fuera de que sea una pyme que nace bajo ese concepto o emprendedores que trabajan ya sobre un concepto de innovación tal cual. Generalmente es como dicen ese de cuando te enseñan a nadar así a la brava, ¿no? Que te avientan al agua, cuando sales a respirar es el ratito que tienes para innovar, lo demás es el tiempo que tienes que está sobreviviendo tu pyme. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué se vuelve innovar en las empresas? Se fijan en un entorno como el actual, en que las empresas se enfrentan a múltiples desafíos. Uno de los desafíos que generó el COVID por sí mismo. Pero fíjense, hay otro que tiene que ver con este concepto que le llaman commodization, ¿no? Si se fijan, antes, bueno, un celular ahorita ya es un commodity, ¿no? Ya es un dispositivo que usa la mayoría de la gente. Entonces, el tema de entrar a competir en esos sectores es complejo, ¿sí? El usarlo no, el usarlo para una innovación es otra cosa, pero entonces, en este sentido, esa competencia global, que si se fijan ahorita un televisor, pues ya un televisor de pantalla plana también ya es un commodity de la casa, y así sucesivamente muchas cosas se han transformado, ¿no? Entonces, en este sentido, la innovación constituye un elemento vital para lograr el éxito de cualquier organización. La siguiente, por favor. Y bueno, había un cuestionamiento que había que decir, ¿la innovación es una moda o una realidad? Pues no es una moda, es una realidad. Si se fijan, cada oleada exponencial de tema tecnológico crea una oleada exponencial de innovación. El COVID creó una oleada, se fijan también, un tema de salud pública obligó a la humanidad a generar un tema exponencial de innovación y de tecnología también para poder seguir desarrollando actividades que comúnmente hacíamos presenciales. Entonces, y esto pues se da en todos los sectores, financiero, automotriz, ciencias de la vida, la industria, etc. La siguiente, por favor. Entonces, miren, es importante ver la innovación en una visión holística. O sea, la innovación presenta muchas caras, muchas facetas, ¿no? Ahí por eso nos dice que hay que evitar la llamada miopía de la innovación. Ya fuera del otro concepto de los que pierden de foco la innovación, como lo que pasó con Kodak, ¿no? O lo que pasó con Blockbuster, ¿no? Que son conceptos que pueden ahí revisar, o son casos históricos donde dejaron pasar las oportunidades de innovación. Y más que nada aquí es el tema de cómo ver la innovación. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la innovación, si se fijan, en general el concepto de innovación es que innovación que no está en el mercado no es innovación. O sea, si no genera revenues de alguna forma, no puede ser una innovación, si no me genera ganancias. Pero si se fijan desde el punto de vista holístico, bueno, hay muchas dimensiones de la innovación, ¿no? O sea, tú puedes tener innovación en servicio, en productos, en procesos, ¿sí? Al cliente, o sea, puede ser en marketing, etcétera, ¿no? Por darles un ejemplo, y me voy a regresar un poquito atrás del tema de inteligencia artificial. Hace 2 años, más hace 3 años, en Israel se creaba una empresa por día de inteligencia artificial en todos los sectores sabidos y por haber, seguridad, servicios, innovación, etcétera, ¿no? Procesos, en todo lo que ustedes vean. Entonces, hay que ver la innovación así, y se los comento, por ejemplo, desde el punto de vista, y a lo mejor un ejemplo importante es cuando les pregunto, y se los preguntaría, si Starbucks por ustedes es una innovación. Y claro que es una innovación
que tanto es así, pues vean cuánto vale el grano de café, o cuánto puede valer y cuánto cuesta, ¿no? Es un tema de innovación y las mayores ganancias ahí es una innovación en modelo de negocio. Ustedes van a ver muchísimas innovaciones en el modelo de negocio. Y las de modelo de negocio son muchas veces las que más generan. Por ejemplo, se fijan, una innovación como Uber, por ejemplo, pues el servicio taxi es algo que ya existía, ¿no? Lo que hay es una innovación en el modelo de negocio de cómo hacerlo, ¿no? Aunque, bueno, o no se llamen como tal taxi o servicio de transporte, pues. Pero en general lo tienen que ver así y hay que tener esa visión holística abierta que puede haber innovación en todo. Por ejemplo, no sé si vio alguien la innovación esta de Grupo Modelo, de las latas que ahora las insertan y tiene, bueno, un gran impacto económico, un gran impacto ambiental, porque por esta parte de plástico que llevaban ahí, y es una innovación, ¿no? Ahí es una innovación en el producto que conlleva varios impactos. La siguiente, por favor. Pero, por ejemplo, hay unas innovaciones como esta, que fue una innovación de los Java Jacket, que los que usamos para el café. Y se fijan, él nada más es una empresa de Jay Sorensen y que ha vendido aproximadamente $4,000 millones, ¿no? De estos pequeños utensilios para este pequeño cartoncito que le ponen en general un vaso para no quemarse. Y que hay interesante entender en la parte de la innovación cuando busca uno. Generalmente, fíjense que muchas de las innovaciones parten del pain point, ¿no? Del punto, de un punto traducido, bueno, el punto del dolor, un punto que encontré que es un problema, ¿no? Por ejemplo, así nace Dropbox también, por ejemplo, al momento de encontrar un problema, un pain point, y de ahí nacen la mayoría de las innovaciones, y de ahí siguen saliendo innovaciones incrementales sobre ellos mismos. Entonces, es importante tener esa visión hacia la innovación y que se fijan, salen de estos puntos de dolor, pues generar muchos de ellos para la sociedad y son las innovaciones en modelo de negocio o en productos de este tipo que tienen grandes impactos. Entonces, la tapita del Gatorade es una innovación, ¿no? Desde que no se te tira el agua, si lo volteas, etcétera. Pues la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, yo creo que esto enmarca qué es lo que tenemos que pensar cuando innovamos, ¿no? O sea, que la innovación no solo significa hacer lo que nadie hace, sino también lo que nadie se atreve, ¿no? Entonces, esta vaca ejemplifica muy bien que tenemos que hacer la innovación. La siguiente, por favor. Y el por qué todos a innovar. Yo creo que esta capita que les quiero mostrar aquí, esta gráfica, habla, por ejemplo, del sector financiero, ¿sí? Y fíjense cómo en el sector financiero, el core de la banca, ¿no? La banca tiene un core y luego tiene que es lo que tiene cada negocio, saber cuál es el core del negocio es importante. Si quieren revisar un modelo de innovación muy, muy, muy pulido, o sea, busquen el esquema del modelo de innovación de Walt Disney. Eso es importante revisarlo para que vean cómo tenía conectados todos los elementos y muy bien definido cuál era su core del modelo. O sea, si esos pescaditos que se ven ahí llegan a mi core del negocio, mi negocio truena, ¿no? Propiamente es eso. O sea, ¿qué pasó con Kodak? Pues llegó una innovación al core de su negocio, que era la fotografía, llega la fotografía digital y acabó con Kodak, ¿no? Eso es, pero si se fijan, el por qué todo es innovar, bueno, son como las capitas de veces donde han entrado competidores, se fijan, esos eran, todos esos circulitos son de la banca, ¿no? Del sector financiero, se fijan, los pagos, pues entró PayPal, Square Pay, ¿no? Y han entrado más, y siguen entrando, ¿no? Hasta ya empiezan a entrar y también algo que en el core de la banca, pues las criptomonedas, etcétera, ¿no? Si se fijan, en cada uno de ellos ha entrado y la parte del negocio que tienen no es poquita, es multimillonaria de estas empresas que ustedes ven ahí. Entonces, es porque en todas las áreas hay, aunque haya grandes empresas, en general se puede entrar en la innovación teniendo un muy buen modelo de negocio y un muy buen análisis. La siguiente, por favor. Por ejemplo, si se fijan, miren todos los jugadores que han entrado a lo que es esta gran empresa de Procter & Gamble,
pero si ustedes empiezan a ver, ahí hay una cantidad de productos impresionantes que ha entrado, ¿no? O sea, que ha entrado y le hacen competencia y pues se van comiendo como esas capitas, pero son, si ustedes ven aquí también, todas esas que les pongo aquí son marcas, son negocios multimillonarios. La siguiente. Entonces, el objetivo de la innovación, creo que esto hay que tenerlo muy presente, el objetivo de toda innovación es la diferenciación, y esa imagen nos lo dice todo, o sea, ¿qué me diferencia? ¿Cuál es mi diferencial? O sea, yo puedo entrar, o dicen, a lo mejor, digo, hacer un mouse, una botella, hacer un modelo como el tipo Starbucks, pero ¿qué me diferencia? Eso es muy importante plantearlo en la innovación. La siguiente. Hay que evitar este virus de la innovación, si se fijan, y ya saben por qué, ¿no? O sea, digo, vean a Nokia allá atrás, entonces, no sé si alguien lo sigue viendo por ahí circulando, pero bueno, esta es una sátira un poco de la innovación, ¿no? Y ahí van uno con otro, etcétera, y hay que evitarlo, ¿por qué? Porque lo que buscamos es la diferenciación. La siguiente. Mire, entonces, cualquier entorno de negocio o innovación, ustedes tienen que visualizar al menos estos 4 elementos, cada uno de profundidad diferente, pero el entorno macro, o sea, me refiero al entorno macro, bueno, ¿qué son las macro tendencias de innovación? Hacia dónde va, hacia dónde están corriendo muchas de estas macro tendencias, y el micro también, o sea, y qué impacto tienen, hacia dónde, etcétera, ¿no? La parte de la tecnología a usar y la parte regulatoria. La parte regulatoria es muy importante porque en un país eso puede estar bloqueado, ¿no? Algún tema de una innovación en fármaco o algo así, pues puede estar prohibido, o algún otro tema tecnológico puede estar, etcétera. Entonces, analizar el contexto macro, el contexto micro en la región para definir los temas de la innovación, hacia dónde van, y las tecnologías que tengo disponibles para llevarla adelante y para implementarla. La siguiente, por favor. Estrategia. Bueno, la innovación siempre tiene que estar atrás de una estrategia, o sea, la estrategia es importantísima, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a mover? ¿Cómo lo voy a hacer? La estrategia en la parte de la innovación es importante. Es muy importante en la parte de innovación revisar hacia en todos los sentidos, de si se da muy comúnmente que en una innovación, por ejemplo, yo creo que es una gran idea, etcétera, y no hago una búsqueda adecuada, un mapeo adecuado, qué se está haciendo en otras partes del mundo, qué se está haciendo en otros países, en las universidades, etcétera, que sea algo igual a lo que yo estoy haciendo, y bueno, ahí viene una parte de propiedad intelectual y todo lo demás que hay que trabajar, pero el diseño de la estrategia, que es lo mismo que pasa hacia un negocio, es importantísimo para las partes de innovación. La siguiente, por favor. Y bueno, para que una innovación suceda, siempre hay un paso previo a considerar, y todo esto tiene metodologías, pequeñas metodologías, no las voy a tocar, pero las pueden buscar. La siguiente, por favor. Antes de la innovación está la creatividad, ¿sí? Entonces, hay que buscar crear una gran cantidad de ideas posibles o soluciones posibles, creativas, a lo que yo quiero hacer. De acuerdo a las grandes agencias de innovación de este mundo, por ejemplo, IDEO, la que desarrolló el mouse, habla de que más o menos por cada 1000 ideas creativas, una se vuelve una innovación. Entonces, una sale a mercado. Entonces, es importante generar una gran cantidad de posibilidades a las soluciones en este sentido para generar una innovación. Y hay metodologías también, metodologías Lean, que pueden revisar y que se deben usar con los equipos de innovación, cómo se integra un equipo de innovación, con quién ir a revisarlo. Hay metodologías que me permiten ver, si se fijan en el tema de innovación, siempre hay que visualizar si la solución está en otro sector diferente al que yo estoy viendo. Hay metodologías para ello, y lo que buscas es que a lo mejor la solución ya está en otro sector, pero nomás lo tienes que extrapolar al tuyo. Entonces, eso es importante. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Y pues la creatividad es el medio, ¿sí? La siguiente, por favor. La creatividad es el medio y la innovación es el fin, ¿sí? Entonces,
Esta es la gran diferencia entre creatividad e innovación. Si se fijan, algo que tenemos que lograr en México es, somos una sociedad muy creativa, ¿no? Incluso en todos los sentidos. Si alguien recuerda la campaña de cuando en Estados Unidos, de la campaña de Trump cuando ganó el presidente Trump, la mayoría de los memes salieron de México, ¿no? La gran mayoría salieron de México. Entonces, creo que el tema es cómo convertir toda esa creatividad en innovaciones. Somos una sociedad muy creativa, hemos avanzado muchísimo, hay muchas cuestiones interesantísimas en todo el país sobre innovaciones y creo que es importante fortalecer y seguir fortaleciendo este sector. La siguiente, por favor. Y bueno, para que puedas crear más y mejores ideas, necesitas un paso previo todavía. La siguiente. Y ese paso previo lo consideran todas las agencias de innovación y las empresas importantes innovando que ustedes conocen, tienen metodologías hacia ese paso previo. Se fijan, esa es la inspiración. Entonces hay que buscar pues, todos esos estímulos que aceleran tu proceso creativo, ¿sí? Y entre más cosas veas, más ideas tienes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un punto importante, por ejemplo, cuando uno está metido en los temas de innovación, una pregunta que te debes de hacer es, ¿a cuántos eventos de innovación como este en el que están asisto en el año? Porque eso me genera una gran cantidad de criterios, ideas diferentes y veo otras cuestiones. Si se fijan, en general las empresas creativas tienen un punto en el diseño, tienen un punto de convergencia donde llegan allá a tomar café o esto, o los espacios de coworking así lo tienen, y porque llegan allí intercambian ideas, ¿no? Y es donde no hay que tener miedo de intercambiar ideas. Al fin y al cabo, les voy a hacer un comentario. Yo le preguntaba a las incubadoras más importantes de Israel en el tema de innovación, a los capitales de riesgo, que cómo decían ellos si les llegaban 100 personas con la misma idea de producto o la misma innovación, llegaban 100 personas diferentes con ellos del mundo, porque muchos tienen oficinas todo el mundo, ¿cómo decidían a quién iban a financiar o cuál agarrar? Y entonces me dicen ellos, dicen, mira, ¿sabes qué? Para nosotros nos importa la gente, el talento, lo que visualizamos, claro, que la idea de negocio sea una idea de negocio importante, pero la persona es lo más importante, el talento. Entonces, les decía, entonces la innovación tienen dos, y la innovación es crear y capturar valor a partir de una gran idea. Entonces, tienen las dos formas, las innovaciones disruptivas, que es el do different, ¿no? Y la mejora en innovaciones, como eso que pasa en los celulares de la cámara, que es el do better, o sea, mejorar lo existente. Entonces, la creatividad, que es generar una gran cantidad de posibilidades, o sea, cambiar de perspectiva, escuchar otras ideas, tolerar la confusión, alejarse de lo conocido, o sea, salir de la zona de confort, rasparse las rodillas, es lo que dicen, que es un concepto que es tomar riesgos, hay que tomar riesgos. Y lo más importante, la pasión. La innovación está pegada a la pasión, ¿no? O sea, eso es lo más importante que tienen que haber. Cuando a uno le apasionan los temas, acuérdense que cuando uno le apasiona su trabajo, no es trabajo, ¿no? Entonces, y previo a eso, la inspiración. Voy a pasar ya a la penúltima diapositiva, que sería, entonces, la creatividad y la innovación, se fijan, ahora, digo en El Economista, pero en el mundo, la innovación y la creatividad ahora están reconocidos como los ingredientes más importantes en la nueva economía del mundo. Les voy a dejar la presentación, les recomendaría ver ese pequeño video. Es un video de un concepto que se llama innovación inversa, y ¿qué habla este concepto? Que siempre hay que ver qué va a impactar y cómo va a impactar mi innovación y tener un proceso empático hacia ello para diseñar, para el diseño de mi innovación, de mi producto, de mi idea creativa. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué les diría en el tema de innovación para cerrar? Sí, me va a faltar un par, le dan a las siguientes, por favor, diapositivas. ¿Qué me faltaría del tema de innovación? Es eso, la parte de creérsela a uno mismo, ¿no? Creo que ese es el tema, la pasión, creérsela. Hay que agarrar las metodologías, hay metodologías Lean que me permiten no perder mucho tiempo, recursos y esfuerzos, porque en el tema de innovación, sobre todo si es tecnológica, los procesos son muy rápidos y entonces
cuando uno ya está terminando, ya puede haber salido alguien más en el mundo, ya pudo haber pasado, ya hay una nueva tecnología. La siguiente, por favor, y nada más con esta cerraría, el porqué y la importancia de la educación en este país y lo que están haciendo en este evento, que los felicito ampliamente, que la inversión en las personas da paso a una mayor riqueza y un crecimiento económico más rápido. Dice que el capital humano, las competencias, la experiencia y los esfuerzos de una población es el activo más importante del mundo. Se fijan, representa alrededor del 60-65% de la riqueza mundial. Los cambios tecnológicos hacen necesario que los países inviertan de manera urgente en las personas, entre otros desafíos, si esperamos competir en la economía del futuro. Entonces, esto es el centro de cualquier institución, el centro de cualquier innovación, centro de cualquier producto. O sea, no existiría un robot, no existiría una institución, no existiría una escuela sin el talento de las personas. Es lo que hay que cuidar, es lo que hay que impulsar para cambiar y transformar una región o un país. Y bueno, yo hasta ahí dejaría mi presentación, agradeciéndole a todos. Si quieren pasar hasta la última, sí, ya la última diapositiva. Y les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, antes que nada felicitarte por esta espectacular conferencia. Ya lo esperaba y la verdad es que esperaba que fuera muy buena, pero no tan buena como siempre. Creo que ha sido de gran ayuda, no solamente para los emprendedores, sino también para las pymes. Este concepto de innovación que muchas veces lo vemos por allá como muy etéreo, como muy difícil de alcanzar, como dices, de su concepción holística, y sin embargo tú lo haces muy fácil y muy sencillo, y eso nos ayuda mucho a digerirlo. De verdad, muchísimas gracias por tu plática. Hay varias preguntas, pero por tiempo ya estamos aquí en esta parte. Nada más una muy rápida que me están diciendo que dice, y le voy a para poder cerrar. ¿La innovación es para pymes? Sí, bueno, la innovación es para todos, ¿no? Es para personas, para pymes, para gobiernos, ¿no? Y para la sociedad, pues más aún. Entonces, es el centro, pero yo creo y lo platicábamos hace rato en un panel, que es obligatoria para las pymes, ¿no? Tenemos que buscar inculcar esa cultura de innovación en las pymes, esa parte de transformación digital, si queremos ser competitivos y subsistir como empresas, como pymes, en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, la innovación es una forma de mantenerse vigente y competitivo en el tiempo. Entonces, en general, las pymes están obligadas a incursionar en los temas de innovación para ser competitivos y más en esta cancha global y más aún con lo acelerado que llegaron muchos de los temas con la pandemia. Buenísimo. Oye, doctor Rodrigo Castañeda, secretario de Economía de Zacatecas, muchísimas gracias. A nombre del Consejo Mexicano de Negocios del Centro de Competitividad de México, te agradecemos profundamente esta gran conferencia que acabamos de escuchar. En breve te haremos llegar tu reconocimiento tanto digital como de manera física, y ahora que espero que estar por allá, llevártelo de manera personal. Y de verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento y sobre todo para hacer tan fácil un tema que normalmente lo vemos muy etéreo y muy complicado. De verdad, muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes, y como tú le dices, la realidad es que es un tema que podemos participar todos, y hay que verlo en esta parte holística, enfocarse en los modelos de negocios, pero el agradecido soy yo, Juan Carlos, agradecido con la invitación, con permitirme poder, lo que decía, aportar ese granito de arena a la sociedad. Digo, si es con una conferencia, si es con una plática, con una charla, agradecido contigo, con el CCMX y con este evento, magnífico evento que creo yo que está trascendiendo fronteras entre estados y en el país, que es de gran relevancia para nuestro país y más en estos momentos que no podemos llamar post-pandemia, pero que vamos poco a poco saliendo de ella, para la reactivación económica de este país y el impulso a ese bono demográfico que tenemos en este país, que eso van a ser los agentes de la transformación de este país en el mediano y largo plazo. Entonces, felicidades y muchísimas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Rodrigo, y nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Igualmente, dos de vuelta, gracias. Y gracias a los emprendedores y emprendedoras que nos siguen acompañando. Continuamos con nuestra última plática del día de hoy. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo.